Una mujer sorprende a su novio con los calzones abajo teniendo sexo con otra el mismo día de su boda. Ella ve que su novio de forma misteriosa se mete al baño. Corre tras él, pensando que podía estar enfermo. Pero al abrir la puerta y encender la luz, lo encuentra teniendo sexo con otra. Lo doloroso para ella, además de la traición de su amado, fue descubrir quién era esa mujer. Hola. Bienvenidos a otra de sus historias infieles. Ella es Cristina. Y la siguiente es su historia. John y yo nos comprometimos meses después de haber culminado los estudios universitarios, tras una relación de más de 7 años. Nuestros padres, que se conocían desde hacía bastante tiempo, estaban felices de que por fin nuestras familias llegaran a unirse. Sin embargo, empecé a notar una extraña actitud en John que me generaba mucha desconfianza. Pero a pesar de todo estaba tan enamorada que me volví ciega ante sus desprecios. Nosotros vivíamos en la misma cuadra, y por tal motivo desde que empezamos la universidad, nos esperábamos para irnos juntos. Y así fue, los primeros semestres el cariño y el interés se veía en ambos, pero al pasar los años, y ya a punto de terminar nuestras carreras, él cambió repentinamente. Empezó a sacar excusas para no llevarme, hasta sus llamadas y visitas fueron disminuyendo. Todo comenzó un día cuando estábamos sentados esperando la cena. De repente a mi padre le entró una llamada. Él se puso un tanto nervioso y extraño. De inmediato se paró de la silla donde estaba sentado y corrió a hablar en su cuarto a puerta cerrada. Mi madre y yo nos miramos asombradas porque no sabíamos qué le estaba pasando. 30 minutos después se abrió la puerta. Mi madre corrió de inmediato, pero no alcanzó a llegar al cuarto cuando mi padre sale con una maleta. ¿Para dónde vas, papá?, le pregunté. Debo resolver un problema. Le dio un beso en la mejilla a mi madre, y le dijo que después hablarían. Todos quedamos con más preguntas que respuestas. Solo quedaba esperar su regreso para que nos explicara su comportamiento tan extraño. Los días pasaron. Mi madre, mis hermanos y yo, estábamos muy preocupados al no saber nada de él. Mi madre pasaba las noches en vela esperando una llamada suya. Ya le habíamos notificado a la policía, pero por más que lo buscaron, no habían dado con su paradero. Hasta que un día, tocan a la puerta. Mi madre caminó rápidamente con la esperanza que fueran noticias de mi padre. Cuando escuchamos, Alberto, eres tú. Gracias a Dios. De inmediato todos corrimos. Era mi padre, parado inmóvil frente a la casa. Pero papá, ¿por qué no entras?, le decíamos todos al tiempo, muy emocionados y felices de verlo nuevamente. Hasta que él nos dice, esperen un momento. No vengo solo. ¿Qué dices, Alberto? Sí, vengo con alguien. Erika, ven por favor. De inmediato miramos el carro, y para nuestra sorpresa, una joven salió lentamente y empezó a caminar hacia nosotros. Ella se paró al lado de papá y él nos dice: les presento a Erika, mi hija. Mi madre palideció ante tan repentina noticia, no lo podía creer. Y de inmediato se encerró en su cuarto. Víctor y yo, asombrados por el suceso, retrocedimos y dejamos que entraran. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, estaba atónita. La verdad, nuestro padre era un ejemplo de rectitud y buenas costumbres. Además, siempre nos decía que su familia estaba primero, aparentando delante de todos que era un marido fiel y un padre ejemplar. Que nuestro deber era querer y respetar a nuestras parejas cuando la tuviéramos. Esas eran sus palabras. Entonces, ¿cómo es posible que no salga con esta hora? Con una hija que tiene mi edad. O sea, que tenía una relación con la madre de esta mujer, hacía ya 20 años. No lo podía creer. La situación de mi familia cambió totalmente. Aquel respeto que él profesaba empezó a derrumbarse. Mis hermanos evitaban cualquier contacto con él. Es más, mi hermano mayor Andrés, decidió irse a vivir a otra parte, y solo lo veíamos por videollamada que le hacía a mi madre. Y ni qué decir de Víctor. Se aisló de todo y de todos. Llegaba por la noche y se encerraba en su cuarto. La convivencia era muy insoportable. Con el tiempo, mi madre doblegó su rabia y poco a poco volvió a establecer comunicación con mi padre, después de los miles de ruegos que él le hacía pidiéndole perdón por su engaño.
Según él, no sabía de la existencia de esta hija hasta el día que lo llamaron. Supuestamente, y según mi padre, ella tenía una enfermedad a la que su madre no podía atender por falta de recursos. Entonces lo llamaron para pedir su ayuda. En la casa no se tocaba el tema de su enfermedad, solo mis padres eran los encargados de lidiar con eso. Así que no le di importancia. Su llegada fue un tanto extraña e incómoda al principio, pero con el tiempo me fui adaptando a su presencia. Los días pasaron, y ella mostraba una apariencia tímida. Parecía una joven bien educada y respetuosa. Pero poco tiempo después, empezó a mostrar su verdadera cara. Ya que a pesar de que mi madre se esmeraba por aceptarla y brindarle un hogar para que se sintiera como en casa, a Erika eso poco o nada le importaba. Su antipatía e insolencia hacia mi madre empezó a crecer desmedidamente. Es más, un día la sorprendí diciéndole: Beatriz, yo no comeré esa porquería. Definitivamente no sabes cocinar. Mi madre hace mejores cosas que tú. Yo entré en ese preciso momento y escuché sus insolencias. ¿Qué le estás diciendo a mi madre? ¿No crees que estás siendo un poco atrevida con tus palabras? Mi madre me decía que me calmara tratando de evitar que hubiera alguna discusión entre las dos. Erika de forma arrogante caminó hacia mí, mirándome fijamente y después se marchó. Ese día pasó, y ella no bajó a cenar. Es más, le pidió dinero a mi padre y prefirió comprar comida a domicilio. Yo le reclamé a mi padre por su actitud. Pero él solo la justificó diciendo que la comprendieran, que todo era nuevo para ella. Así hacía a diario. Sus exigencias se fueron incrementando, y mi padre la alcahueteaba en todo. Por desgracia eso no fue todo. A mi padre, en muchas ocasiones le llegaban a visitar los domingos sus compañeros de trabajo. Y esa semana no fue la excepción. Ese día, Erika estaba sentada en una esquina con su celular en las manos observando atentamente de reojos el panorama. Por supuesto mi madre tenía que atenderlos y prepararles comida y demás. Las horas pasaron, y ya todos estaban bastante ebrios. De repente Erika se para y le habla al oído a mi padre. La cara de mi padre cambió de color, se notaba que era por lo que ella le estaba diciendo. Entonces él se levantó súbitamente de su silla, tambaleándose de la borrachera y grita: Beatriz, eres una zorra. ¿Qué haces agarrándote las manos con José? De inmediato rompió la botella de cerveza que tenía en sus manos y camina hacia él. Sus compañeros estaban asombrados por su comportamiento, pero lograron detenerlo. Yo corrí hasta donde estaba mi madre y la agarré fuertemente. Ella estaba temblando del susto, huyendo de mi padre. Cuando sus amigos lo soltaron, caminó hacia mi madre diciéndole palabras obscenas y ofensivas que jamás pensé escuchar de su boca. En ese preciso momento mis hermanos entraron, y al ver la fuerte escena de inmediato se pararon en la mitad para proteger a mi madre. No se te ocurra ponerle un dedo encima. Más bien vuelve a tu puesto y quédate ahí hasta que se te pase la borrachera y recapacites por tu comportamiento, le decían. Sus amigos, muy apenados y molestos, recogieron todo y se marcharon de inmediato. No sé por qué se me dio por mirar a Erika. Estaba ahí, riéndose a carcajadas sentada en el sillón grabando con el celular lo que estaba pasando. Era más que obvio que fue por su culpa todo lo que ocurrió. Yo no sé qué fue lo que le dijo a mi padre, pero estoy casi segura de que eso originó su reacción tan violenta. Entonces me acerqué a ella. ¿Qué crees que haces? Y le quité el celular de sus manos para borrar el video. Ella se paró súbitamente y me empujó fuertemente. Por desgracia yo perdí el equilibrio y caí al suelo. Entonces un trozo de vidrio de aquella botella que había roto mi padre durante la pelea, se clavó en mi brazo. Y la sangre empezó a brotar sin control. Mis hermanos, mi madre y John, corrieron de inmediato y me llevaron al hospital. Pero mi hermano Andrés, furioso por lo ocurrido, se abalanzó hacia ella. Mi padre de inmediato agarró a Erika de la mano y la llevó a su cuarto. Salí del hospital con una sutura de 15 centímetros en mi brazo. Gracias a Dios estaba de vacaciones en la universidad y la recuperación la hice en casa. Esa semana Erika casi no se lo veía y mi padre no le hablaba a nadie en la casa. Ambos se marchaban temprano y no se sabía a qué horas regresaban.
Después de 2 semanas, las cosas empezaron a tener una relativa calma. Mi padre le pidió perdón a mi madre y Erika hizo lo mismo conmigo, aunque se notaba que no lo hacía con agrado. Tiempo después mi padre la inscribió en la universidad donde yo estudiaba, y de inmediato empezó a irse con nosotros. Al principio a John no le gustaba la idea de darle nuestro espacio y tener que estar con ella para arriba y para abajo. Hasta que un día me dice: Cristina, no me gusta que tu hermana se venga con nosotros. Mírala cómo va vestida, parece que fuera a trabajar en un circo. Déjala que se vaya en autobús. No sé, no me inspira confianza. Erika trataba al máximo de no prestarle atención a sus palabras, es más, había días que se marchaba sin darme cuenta para que mi padre no la obligara a irse con nosotros. La verdad, a mí tampoco me gustaba su compañía. Solo lo hacíamos para complacer a mi padre. En la universidad todo empezó a complicarse desde su llegada. Tanto así que mis compañeros empezaron a apartarse de mí, y no sabía el por qué. Hasta que Erika cometió un gravísimo error. Se metió con el novio de una de sus amigas. Esta los descubrió y grabó un video donde salía Erika con su novio en situaciones comprometedoras. Después lo publicó delante de todos. Yo estaba asombrada por lo que estaba viendo, cuando se me acerca Victoria y me dice: eso no es nada. Tu querida hermanita nos dijo a todos que tu madre había engañado a tu padre con uno de sus amigos del trabajo. También nos dijo que tú hablabas mal de nosotros. Entonces, llenos de rabia, nos apartamos de ti. Error que ahora lamento. Ella solo quiere acabar con tu reputación como sea. En ese momento entra Erika, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y fue allí que se armó tremendo alboroto que jamás pensé ver y en el que por supuesto no me metí. Erika y Victoria estaban agarradas de las mechas revolcándose en el piso. Dios mío. Cuando mis compañeros lograron separarlas, Erika arremetió contra mí. Tú eres la única culpable de todo esto y me la vas a pagar. Esta mujer está completamente loca, decía en mi mente. Tenía que hacer algo por el bien de mi familia. La verdad, estaba cansada de todo. Y quería acabar con tantos problemas. Entonces le pedí dinero a mi padre para salir con Erika. A lo que ella aceptó. Quería que se acabaran las rencillas y malos entendidos entre nosotras. A la final éramos familia, y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que esta situación cambiara. Nos fuimos a centros comerciales y nos compramos ropa a la moda. Luego la llevé al salón de belleza donde acostumbraba a ir con mi madre. Les dije que le ayudaran a cambiar su imagen. Y así fue. Aquella joven desgarbada cambió totalmente. Pero por desgracia su ego y arrogancia creció aún más. Y créanme, fue el peor error de mi vida. Al día siguiente, Erika se puso el mejor vestido y se arregló su cabello según las indicaciones del estilista. Como de costumbre, John pasó por nosotras. Pero esta vez noté algo raro. Él, al ver a Erika, quedó asombrado. Se notaba que había quedado impactado con su cambio. Hasta se bajó del carro para abrirle la puerta, algo que jamás había hecho conmigo. Y veía que de vez en cuando intercambiaban miradas por el espejo retrovisor. Desde ese día, no volvió a poner problemas para llevarnos. En muchas ocasiones preguntaba por ella y me pedía que la llamara para que se fuera con nosotros. Su actitud hacia ella había cambiado un 110%. Al principio todo me parecía normal, pues eso era lo que esperaba. Ya que quería que ellos se llevaran bien. Eso hacía parte del proceso de aceptación de él hacia ella. Pero sus salidas empezaron a hacerse más frecuentes, y la confianza entre ellos creció demasiado. Tanto que ella le pedía que la llevara de un lado para otro y él aceptaba sin poner ningún problema. Es más, sus bromas y confidencias se habían convertido un tanto exageradas. Y fue allí que todo cambió entre él y yo. John dejó de ir a mi casa. Pocas veces me llamaba. Hasta que un día me dijo que no podíamos ir juntos a la universidad. Ya no me esperaba, y tampoco socializábamos en clase. Tenía el presentimiento que todo había acabado. Decepcionada por lo que estaba pasando, le comenté a Erika. Ella me decía que no lo acosara. Que quizás era que estaba a punto de culminar la universidad, y requería dedicarle más tiempo a sus estudios. Sus palabras tranquilizaron un poco mis temores.
La verdad, Erika había logrado manipular mi confianza a su favor y sabía cómo calmar mis preocupaciones. Por desgracia, no le di importancia a las señales que me mandaba la vida, y aprendí duramente a reconocer la verdadera cara de las personas. Erika empezó a salir más a menudo. Se iba a fiestas y llegaba embriagada a altas horas de la noche sin importar las advertencias de mi madre ni los reclamos de mi padre. Es más, un día, llamaron a mi padre para decirle que ella había tenido un accidente, y estaba en el hospital. Todos salimos a ver qué había sucedido pensando lo peor. Mis padres estaban desesperados y muy preocupados. Hay que llamar a los médicos, gritaba mi madre. Debemos decirles sobre su enfermedad, decía mi padre. Gracias a Dios, ella solo había tenido unas pequeñas lesiones sin ninguna gravedad. Pero el que no estaba muy bien era su acompañante. ¿Adivinen quién era? Mi queridísimo John. Tenía su pierna partida en dos. Según cuentan, estaban los dos en competencias de motociclistas, y John, que no era un experto con las motocicletas, perdió el equilibrio por la velocidad que llevaban y cayeron en el pavimento. Estaba impresionada. Nunca pensé que a John le gustaran ese tipo de cosas. Me acerqué poco a poco hasta su habitación, y escuché cuando sus padres le reclamaban por lo sucedido. ¿Qué te pasa, John? Tú no eras así. Desde que llegó esta niña, cambiaste drásticamente. Eres otra persona y no te conocemos. ¿Qué es lo que piensas hacer con tu vida? Le reclamaban sus padres enérgicamente. Días después, llegaron los padres de John a casa y le dijeron a mis padres que querían hablar con ellos a sola. Los vi que estaban un poco molestos. Aunque no me permitieron quedarme. La noche siguiente de dicha reunión, John tocó mi puerta. Cristina, ¿cómo estás? Quisiera hablar contigo, pero no aquí. Entonces me llevó a un hermoso restaurante lleno de velas y rosas. Yo estaba asombrada, no lo podía creer. ¿De qué se trata esto?, me preguntaba. John. ¿Y esto? Él me mira fijamente y me dice. ¿Te quieres casar conmigo? Mi corazón latía fuertemente. No sabía qué decir ni qué pensar, no me lo esperaba. Estaba tan emocionada, que me dejé llevar de mis sentimientos hacia él y le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Estaba tan feliz que corrí de inmediato a decirles a mis padres. Pensé que ellos se enloquecerían con la noticia. Pero por el contrario, solo me felicitaron y continuaron con sus quehaceres como si nada. Me dio la impresión de que ya lo sabían. Erika corrió y de inmediato se encerró en su cuarto. ¿Qué estaba pasando? Se supone que mi familia debe estar tan feliz como yo. Por el contrario, todo fue muy extraño. Sentía que algo escondían. Y yo no sabía qué era. Esa noche, después que todos estábamos acostados, escuché un murmullo. Todo venía del cuarto de Erika, que estaba al lado del mío. ¿Pero con quién habla a esta hora?, me preguntaba. Ya eran las 2 de la madrugada. Entonces me levanté con cuidado, caminé hasta su cuarto y sin que ella se diera cuenta la escuché cuando le decía a alguien. No te preocupes, yo haré que se separen como sea. Él se quedará conmigo. Quedé asombrada y preocupada por lo que estaba escuchando. ¿A qué se refería esta mujer? Cerré la puerta despacio y me fui a mi cuarto con la cabeza llena de interrogantes. Pero los días pasaron, y nuestra graduación llegó embolatando mis pensamientos. Yo estaba feliz, porque por fin habíamos logrado culminar nuestros estudios y empezaríamos una nueva etapa en nuestras vidas. Mientras tanto, Erika le había dicho a mi padre que quería regresar al lado de su madre porque ella prefería terminar su carrera a distancia. Entonces mi padre aceptó y faltando pocos días para la boda y sin decirnos nada se marchó. Quedé sorprendida al darme cuenta. ¿Por qué se fue Erika?, le pregunté a mi padre. Él solo me dijo. Ella quiere estar cerca de su madre. Y su tratamiento lo seguirá en su ciudad. Es lo mejor, yo la ayudaré en todo lo que pueda. La boda se acercaba y estaba tan feliz que no me cambiaba por nadie. Aunque sentía que yo no estaba tan interesado como yo. Es más, su familia estaba más emocionada que él. Lo veía distante y pensativo. John. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Nada. Me respondió tajantemente. De repente me dice. Cristina. ¿Dónde vive Erika?
Su pregunta me extrañó muchísimo y le dije: ¿por qué quieres saber de Erika? Solo esperaba que estuviera aquí para la boda, exclamó. Creo que se fue a casa de su madre, le dije. No le di mucha importancia a su conversación y me dediqué por completo a terminar con los preparativos de la fiesta. La boda estaba cerca, y nuestros padres habían organizado una gran recepción. Todos los amigos y familiares estarían compartiendo con nosotros. El día llegó. Una iglesia hermosa decorada con enormes ramos de flores convertía todo en un instante mágico. Era como si estuviera viviendo mi propio cuento de hadas. Y allí estaba yo, con mi gran amor, parada en el altar a punto de unir nuestras vidas para siempre. Así fue, en una linda ceremonia nos casamos, llena de sueños y planes del futuro juntos. Luego en un impresionante salón, fuimos a festejar. Apenas llegamos nuestros invitados corrieron a felicitarnos con besos y abrazos llenos de buenos deseos. De repente me di cuenta que John estaba hablando por celular y que poco a poco se iba alejando de mi lado caminando lentamente como escondiéndose de algo. Su actitud me causó mucha intriga, pensé que estaba enfermo. Entonces como pude logré escapar de los invitados y me fui tras él. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué camina tan rápido?, me preguntaba. Lo llamé varias veces pero no me escuchó. Hasta que lo veo entrar a uno de los baños más apartados del salón de la fiesta. Caminé lo más rápido que pude, pero mi vestido de novia me impedía alcanzarlo. Hasta que llegué. Cuando estaba a punto de entrar algo hizo que me detuviera. Era la voz de una mujer que venía desde el interior del baño. ¿Qué hace John en el baño con una mujer? Mi corazón empezó a latir fuertemente. Quise escuchar lo que decían, pero de un momento a otro se quedaron callados. Seguidamente unos gemidos desconcertantes retumbaban en mis oídos. Estaba temblando. Mi corazón me decía que no me imaginara cosas. Pero mi mente pasaba rápidamente imágenes de lo que pasaba allí dentro. Cuando estaba en ese dilema llegó mi suegra. ¿Qué haces, hija? La miré de reojos, tomé aire y abrí la puerta. Y la pesadilla se volvió realidad. Ahí estaba mi ahora marido, con sus calzones a mitad de pierna. Dios mío, no lo puedo creer. John, ¿qué estás haciendo? Desgraciado infeliz. Él miró sorprendido al verse agarrado con las manos en la masa. E intentó cubrir aquella con la que estaba destruyendo mi vida, y que estaba protegida por la oscuridad. Cogió mis manos fuertemente, tratando de impedir que la alcanzara. Entonces mi suegra, que estaba parada detrás de mí, metió su mano y encendió la luz. Casi me muero al ver de quién se trataba. Erika. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La rabia se apoderó de mí, y no sé de dónde me salió tanta fuerza, que mientras John se acomodaba sus pantalones lo empujé fuertemente, que cayó sentado en la taza del inodoro. De inmediato logré entrar, agarré a Erika de su pelo, y la saqué del hueco donde estaba metida. Salí disparada de ahí con ella medio vestida, arrastrándola con todas mis fuerzas. En ese punto de la situación ya muchos invitados se habían enterado de lo que estaba ocurriendo. Mis familiares corrieron hasta donde yo estaba. Pero la ira me traía ciega. Y por más que me decían que la soltara y que me calmara, no podía hacerlo. Era algo que me empujaba hasta más no poder. La traje delante de todos y les dije que la había encontrado con mi marido teniendo sexo en el baño. De inmediato agarré el carro de mi padre y salí de allí. No sé cómo logré llegar a mi casa. Mi corazón y mi cabeza estaban en shock. Lo único que tenía claro era que debía estar lejos de todo y de todos. Me quité mi vestido de novia y tomé la maleta que ya estaba empacada para la supuesta luna de miel. Llamé a mi madre y ella me dijo que cogiera su tarjeta si necesitaba dinero y me alejé lo más rápido que pude. Que no me preocupara por nada. En la fiesta se armó tremendo alboroto. Los padres de John contra Erika y mi padre. Que sin importar lo que ella me había hecho, la defendía a capa y espada. Mi madre y mis hermanos salieron y los dejaron solos frente a la mirada acusadora de nuestros conocidos y familiares. Después de ese trágico día, me enteré que John supo cuál era el verdadero propósito de Erika. Acabar con nuestra relación y nuestra familia. Además descubrió que aquella rara enfermedad que ella tanto escondía era de transmisión sexual.
Ahora él debe lidiar con el reproche de su familia y con una enfermedad que jamás pensó tener. Después de todo lo sucedido, mi madre me reveló que el día que sus padres llegaron a hablar con ellos era para decirnos que debían separar a Erika de John de inmediato, y que la única forma era casándolo conmigo. Entonces lo obligaron a pedir mi mano y organizaron todo. Es más, presionaron a mi padre para que enviara a Erika lejos. No les puedo negar que el escuchar eso, me dolió más que la propia traición de John. Todo era una completa mentira. Yo solo era su conejillo de indias. Para mi desgracia, el destino me puso otra dura prueba en el camino. También me contagié, y estoy aquí luchando por salir adelante. Mi madre se divorció de mi padre. No soportó el terminar su vida al lado de alguien que no la merecía. Ya no podía aguantar el peso de su traición. Ahora está viviendo conmigo. De Erika supe, que por su vida desmedida, hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte recluida en un hospital. Al final de todo, creo que Erika logró conseguir su objetivo. Destruir nuestra familia. Si le gustó esta historia, te invito a que te suscribas, y actives la campanita. Con tu apoyo estaríamos muy contentos de seguirte trayendo muchas más historias. Visita nuestro canal y disfruta de todas aquellas que no has visto aún. Mil gracias y hasta la próxima.